lleva por título La visión gremial de la responsabilidad civil profesional y que pretende, como su nombre indica, pues, que los profesionales hablen y nos cuenten cuál es su peculiar visión, su peculiar opinión sobre el estado en el que se encuentra actualmente la responsabilidad civil profesional. Para eso, pues, contamos hoy con 4 representantes de 4 profesiones distintas. A mi izquierda está don Juan Antonio Armenteros Cuetos, que es abogado y que ha venido en representación del Consello de Abogacía Galega. Por tanto, tenemos a un primer representante de la profesión de abogado, que nos contará su perspectiva de la responsabilidad civil de este tipo de profesionales. Está con nosotros también, a mi derecha, Fernando... A mi izquierda, Dios, siempre me pasa lo mismo, desde pequeño. A Fernando Tabernero, que es arquitecto y que viene en representación del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. A mi izquierda, un poco más allá, está doña Beatriz Martínez Rodríguez, que es abogada, pero que viene en representación del Consejo Gallego de Colegios Médicos. Por tanto, viene a hablar, a pesar de que por su profesión es abogada, viene a hablarnos, por su actividad cotidiana, de la responsabilidad civil de los profesionales de la medicina. Y por último, tenemos a mi derecha, al fondo, a don Salustiano Velo Sabín, que es el vicepresidente segundo del Consejo Galego de Economistas y que viene en representación de la profesión, como es lógico, de los economistas. Bueno, la idea que tengo para esta mesa redonda es organizarla como una especie de entrevista a los 4. Al principio lo que haré serán preguntas comunes para todos, les dejaré intervenir a ellos, rogándoles que sean concisos, porque, bueno, pues cuanta mayor concisión, mayor número de preguntas. Y después, pues mi idea es hacer preguntas concretas para cada una de las profesiones diversas, porque creo que los problemas que plantea la responsabilidad civil de cada una de ellas es también distinta y peculiar. Por supuesto, la audiencia, tanto la que está aquí presencial como la que nos sigue en streaming, tendrá la oportunidad de hacer preguntas, si así lo desea. En principio, más bien hacia el final, pero tampoco tengo un especial inconveniente de permitir a cualquiera que quiera en un momento determinado, que si levanta la mano, o si se lo dicen los que estén en streaming a los operadores y llegará finalmente Adolfo, que será el portavoz de esa pregunta, para que ellos puedan también intervenir y formular las preguntas o las cuestiones que les parezcan oportunas. Bueno, pues sin más, voy a comenzar con esas preguntas comunes para todas y para todos los que están en la mesa. Y la primera pregunta común es una pregunta sobre la sensación que tienen desde la profesión sobre el estado en el que se encuentra ahora la responsabilidad civil profesional. La pregunta en concreto es si piensan que en los últimos tiempos se ha incrementado o si ha disminuido el número de casos en los que se demanda, en los que se reclama responsabilidad civil profesional, pues a un abogado, un economista, un arquitecto o a un médico. No sé quién quiere intervenir primero. Juan Antonio, ya que estabas de primero en la presentación, pues puedes intervenir primero. Pues yo mismo. Bueno, muchas gracias a la cátedra, a la Fundación, al Rectorado, al Consejo Galego de Abogacía. Explico un poquito quizás lo que es el Consejo Galego de Abogacía. Aglutina a los 7 colegios de abogados de La Coruña, lo digo un poco por introducción de por qué estoy yo aquí. Y bueno, me designaron a mí un poco por mi especialidad un poco en el tema de responsabilidad civil y seguros. Y lo que decía el Consejo Galego de Abogacía aglutina a los 7 colegios de abogados de Galicia, que son 7, y por tanto, bueno, he tratado de obtener la información un poco. Cuesta, porque lógicamente cada uno de esos colegios, yo tengo la del Colegio de Abogados de La Coruña, al que pertenezco, lógicamente tengo toda la información, que ahora contestará la pregunta, pero que bueno, que también he tratado un poco de obtener la información de los otros 6 colegios de abogados de Galicia. No es una sensación, es una certeza. Tengo aquí los datos, repito, del Colegio de Abogados de La Coruña, puesto que del resto de colegios de abogados, pues bueno, es complicado obtener esa información, porque además cada uno es con una compañía de seguros distinta. Después, si queréis, amplio sobre esa información, pero los datos que tengo de los últimos 4 ejercicios
son en el año 18 28 siniestros, en el año 19 38 siniestros, en el año 20 37, lógicamente el año 20 es el año de la pandemia, es un año que no debe tenerse en cuenta, y año 21 41 siniestros. Estos son los siniestros que tiene la póliza de responsabilidad civil del Colegio de Abogados de La Coruña. Evidentemente vemos que año a año pues los siniestros se van incrementando y sobre todo bueno, pues partimos de antes de estos años que los siniestros eran prácticamente inexistentes. Es una realidad, yo creo que es una buena realidad, aunque pudiera pensarse lo contrario, evidentemente, que en el mundo en el que nos movemos, cada vez más profesional, más exigente, la conferencia que nos dio precisamente el profesor Busto sobre eso, es a dónde vamos. Yo creo que todos tenemos que ser responsables de nuestra actuación profesional y responder de ella. Y si hay una negligencia, pues para eso está el mundo del seguro, para transferir ese riesgo. Entiendo que es bueno, no como antes, como comentaba perfectamente en su estudio, de los años 90, que es un poco cuando eclosiona toda la reclamación de responsabilidad civil profesional. Antes pues no se reclamaba, se perdía un juicio, prescribía una acción y nadie reclamaba. Evidentemente eso hoy en día es impensable. Y es impensable, puesto que las exigencias de una sociedad moderna conlleva que cuando se contrate un contrato de prestación de servicios con un profesional que se supone que tiene que responder profesionalmente de su actuación, si lo hace mal y hay una negligencia, deba responder. Por lo tanto, las sensaciones de que sí, de que están aumentando, aumentarán más, pero es bueno simplemente las exigencias de una sociedad moderna y de que cuando uno contrata a un consumidor, porque bueno, no pensemos en empresas, pensemos en particulares, un consumidor contrata unos servicios, a quien se lo contrata debe responder de ahí. Esa es mi sensación y mi contestación a esta pregunta. Si no he entendido mal, ¿crees que el incremento, que efectivamente nos has traído datos, por tanto no es una sensación, sino una realidad, se debe a un cambio de mentalidad social, entonces? Yo entiendo que sí. Quiero completar esa primera pregunta sobre la sensación o los datos que podáis darnos con vuestra opinión sobre a qué se debe pues el incremento, si es incremento, o la reducción, si lo es. Sí, evidentemente pues, estamos en una sociedad cada vez más exigente, cada vez la gente conoce más. En este sentido, yo, al margen de que aquí vengo en representación del Colegio de Abogados, también mi intervención es muy curiosa porque cuando el resto de miembros de la mesa u otras profesiones tienen una reclamación, tanto de un lado como de otro, suele haber un abogado. Parte que también conozco, lógicamente. Parte que también conozco porque, bueno, llevo varias compañías de seguros, también llevo reclamaciones contra compañías de seguros, y entonces la intervención del abogado aquí, aparte de como, lógicamente, posible responsable por su prestación de servicios, normalmente detrás de una reclamación, en cualquier otro ámbito profesional, está un abogado. Demandante y demandado, o reclamante y reclamado. No vamos a ponernos todavía en el ámbito jurisdiccional. Entonces, desde ese punto de vista, claro que cada vez, incluso en mi despacho profesional y en todos los despachos, estamos viendo una exigencia mayor en todas las profesiones, en todas, absolutamente en todas, de cumplimiento de las exigencias que hoy en día, los estándares de exigencias que hoy en día rigen en cualquier prestación de servicios. Bien, sí. Bueno, buenos días y muchas gracias a la Fundación INADE por invitarnos a este acto. Evidentemente, antes de venir aquí, me estudié el trabajo que habéis presentado hoy del profesor José Manuel Busto Lago, me parece interesantísimo y lo voy a poner como libro de cabecera. Los economistas porque somos una profesión joven, es decir, hasta los años 50 del siglo pasado no había economistas, con lo cual había abogados, había médicos, pero no había economistas, con lo cual tenemos una perspectiva distinta. Evidentemente, a partir de los años 90, este país se ha desarrollado, somos una potencia mundial, los negocios son complejos, estamos en una globalización espectacular desde los años 90 y todo lo que ha pasado en el mundo anglosajón, Gran Bretaña y Estados Unidos, tiene que pasar en España, ¿no? En los años 90, por supuesto, hubo una eclosión importante de las reclamaciones. Yo entiendo que ahora no hay un incremento muy significativo, son las de siempre, ¿no? No obstante, bueno, habría que matizar. El economista trabaja siempre con una incertidumbre, que es un concepto tremendo, y trata de ponerlo en riesgo, es decir, darle una probabilidad, ¿no? Es decir, 95, 75, 85. Claro, todo eso parece muy sencillo, pero bueno, es muy complejo. Y al resto de profesiones no se los explicamos para que no se enteren cómo hacemos, pero tiene evidentemente riesgo.
Yo no noto ese incremento. He pedido, bueno, el Consello Galego somos aproximadamente 5.000 colegiados, los cuatro colegios provinciales, La Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra. Yo soy decano de Lugo y vicepresidente del Consello, de los cuales trabajan por cuenta propia, es decir, son profesionales en las distintas actividades que pueden hacer los economistas, pues aproximadamente un 30%, ¿no? O sea, 1.000 y pico de personas, 2.000. A nivel nacional, pues seremos en el Consejo General de Economistas de España, pues hay 50.000, 55.000, siempre sobre un 30% desarrollan la actividad por cuenta propia. El resto son cuenta ajena, es decir, trabajan en empresas, trabajan en la administración o son profesores de universidad o de enseñanza secundaria. Por eso yo, bueno, los datos de que dispongo no se ve un incremento muy significativo. Fue más duro quizá el año 20 que el 21, con los datos que tenemos, y siempre se centran en unas áreas determinadas, ¿no? Es decir, por ejemplo, el 80 y tantos % de los siniestros son en la fiscalidad, es decir, son los asesores de empresas, cuando defienden, bueno, cuando tienen relaciones con la administración tributaria, pues claro, hay algún problema siempre por negligencias leves o por reclamaciones del cliente que tuvo que pagar más a Hacienda o que llevaba la contabilidad regular y Hacienda le detectó que eran gastos no deducibles. No obstante, pues es la fiscalidad, que es el número más alto de siniestralidad, a efectos económicos, solo representa el 50% del costo que tienen las compañías de seguros, ¿no? Hay otra área muy, bueno, que se representa el 7%, pero está en aumento tremendo, que es el área concursal. El 95% de los concursos de acreedores acaban en liquidación, es decir, la empresa no continúa, se liquida. Gran parte de los acreedores quedan sin cobrar, siempre hay problemas. El administrador, por muy bien que lo haga, pues no puede controlar todo eso, teniendo en cuenta cómo llegan las empresas a la insolvencia, ¿no? Ha habido desde el año 2003 varias reformas de la ley concursal y ahora va a haber una siguiente, es decir, nos estamos acercando más al modelo anglosajón, que es evitar ir al juzgado, tratar de salvar la empresa antes de presentar el concurso en el juzgado. Eso es un área también compleja y son donde hay el índice más importante en cuantía de reclamaciones, ¿no? Y después está la auditoría. Bueno, la auditoría es una cosa totalmente distinta. O sea, se trabaja muy bien en este texto. La auditoría surge en España en el año 1989, que es la ley de auditorías, y hasta la ley de auditoría era un modelo que, por supuesto, anglosajón, y aquí solo se auditaban las grandes empresas, las filiales de grupos importantes a nivel mundial. Eso obligó, evidentemente, que apareció una profesión que es la del auditor, que es una actividad que desarrollan los economistas, donde ya era obligatorio hacer un seguro. Claro, la auditoría, ya después se puede entrar en pequeños detalles, hay algunos casos muy espectaculares, que están todos en el ámbito penal, no es el caso de estas jornadas, que saben ustedes, Pescanova, Banesto, PSV, La Seda, Banco Popular, etcétera, que tienen implicaciones tremendas, donde se les pide a los auditores indemnizaciones de millones y millones de euros. Y muchas empresas, pues auditoras, tendrán problemas para continuar, evidentemente, porque no hay forma, el seguro ya no cubre eso y no tienen capacidad para atender esas reclamaciones. El tema penal es una línea siempre compleja, bueno, los abogados lo saben, yo lo sé de oídas, entre el tema, es una línea muy clara, muy difusa, entre lo que es una responsabilidad civil y la responsabilidad penal, sobre todo cuando se trabaja con unas normas de auditoría que van evolucionando y que lo que tratan es de detectar fraudes o irregularidades, pero es que a veces es imposible detectarlas porque las empresas van más avanzadas que la metodología del auditor. Por introducción no paro en este momento. Gracias. Entonces, en el ámbito de las profesiones económicas, si no he entendido mal, a pesar de comparte esa eclosión de los años 90 sí, con la profesión de la abogacía, pero en los últimos años
no tiene la sensación de que haya habido un incremento de... Bueno, tenemos aquí una primera diferencia y vamos a ver qué ha sucedido en el mundo de la construcción, de la arquitectura en concreto. Fernando. Bueno, yo voy a ser mucho más breve. Empezar, por supuesto, como vosotros, agradeciendo a la Fundación INA de que organice esta jornada y nos dé posibilidad de contar, hablar y debatir sobre esto. Y voy a ser mucho más breve porque los arquitectos, tal como estamos organizados, tal como funcionamos, no tenemos un paraguas protector del colegio en el sentido de los seguros de responsabilidad civil. Cada uno se busca la vida como quiere y el colegio ni fiscaliza, ni se mete, ni recibe retroalimentación sobre el número de siniestros, el número de condenas, el número de reclamaciones, importes. No tenemos ninguna información. Hay una libertad absoluta de que cada arquitecto colegiado se organice su vida como le parezca más oportuno. Ahora, en cuanto a sensaciones, sí, se dan también una serie de particularidades en nuestra profesión, que es que hasta el año 99, que se aprobó la Ley de Ordenación de la Edificación, estaba en vigor el denominado artículo 1591 del Código Civil, que, si no recuerdo mal, se estableció en el año 1889, ya llovió, y que casi enraiza en el Código de Hammurabi, hace unos cuantos miles de años. Viene diciendo casi lo mismo. Lo que promovía básicamente el artículo 1591 es que si hay ruina, el culpable es el constructor. Y además también es culpable el arquitecto. Por lo tanto, eso generaba una cascada enorme de condenas solidarias. Se condenaba al que tenía seguro. Y como el constructor tenía en general más fácil desaparecer o estar en quiebra que el arquitecto, pues el arquitecto solía ser el que sufría más directamente en sus carnes esas condenas. Con la entrada en vigor de la Ley de Ordenación de la Edificación, de facto, aunque no está muy claro, porque hay quien opina que no está derogado, pero yo no me meto en eso, que sé muy poco, los abogados sí que tendréis vuestra opinión mucho más seria que la mía, pero de facto sí está derogado por el artículo 17 de la Ley de Ordenación de la Edificación, donde se establecen 3 niveles de plazos en los cuales se puede reclamar: 1 año para temas de acabados, temas que son visibles, y si esas tablas se oscurecen y se ennegrecen, o si una pintura está deteriorada, unos azulejos lo están. 3 años, eso era 1 año, 3 años para temas relativos con instalaciones que afectan a la habitabilidad y 10 años para temas estructurales. Entonces, a partir de ahí se ha obligado primero a los demás agentes a tener también un seguro, con lo cual las condenas solidarias son menos comunes, y gracias a la jurisprudencia que ha ido sentando el Supremo sobre la aplicación de la Ley de Ordenación de la Edificación, y se intenta separar un poco más, porque hasta 1 año el responsable es el constructor. En los vicios de acabado es el constructor, mientras que 3 o 10 años ya son responsables todos, del constructor y los técnicos, por supuesto, implicados. Entonces, esa sensación sí que la hemos tenido, esa unida a la crisis de la construcción y a la burbuja inmobiliaria de 2007, que ha provocado que de repente hubiera miles de casas vacías y con una calidad constructiva, dejémoslo en dudosa. Bueno, pues tenemos una tercera sensación en este caso, ¿no? Que, bueno, no solo es que no se mantenga, sino que parece que, bueno, desde la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que efectivamente cambió a raíz de la interpretación del artículo 17 y en virtud de la cual hoy en día es difícil obtener una condena solidaria, por lo menos una solidaridad en cascada por el juego de la prescripción. Cuando has terminado de demandar al que habías demandado y no lo condenan, ya ahora es muy difícil que puedas ir contra el otro, contra el arquitecto, contra quien sea, porque normalmente ya ha prescrito la acción. El hecho de demandar al constructor no interrumpe la prescripción contra el arquitecto, salvo que se den una serie de circunstancias, lo cual hace más difícil las condenas, y quizá pues todo eso haya hecho que la sensación sea que hay un menor número de demandas y además, pues claro, obviamente el nivel de actividad
constructiva es menor, pues probablemente haya jugado también en ese sentido. Y nos queda la medicina, que me temo que no va a ser esa la respuesta, ¿verdad, Beatriz? Sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, me gustaría dar las gracias a la Fundación INADE, a los organizadores y, sobre todo, también al autor del manual, que lo he visto y me parece magnífico. Así que en el Departamento de Siniestros de Responsabilidad Civil lo vamos a utilizar. Presentarme, porque estoy aquí yo en nombre del Concello Galego siendo abogada. Yo trabajo en AMA, que es la mutua de los profesionales sanitarios. Lleva más de 30 años asegurando la responsabilidad civil profesional de los profesionales sanitarios. Y bueno, a la pregunta que me formulas, Fernando, efectivamente hay un incremento en las reclamaciones en general a todos los profesionales sanitarios, en especial a los médicos, sobre todo además por la vía utilizada para reclamar a los médicos es la vía judicial. Los datos que yo tengo es el 80% vía judicial frente al 20% de reclamaciones extrajudiciales. Nosotros, además, desde el propio departamento estamos intentando que se fomente la reclamación extrajudicial, porque creemos que es algo muy, muy bueno, porque agiliza los siniestros. Los siniestros de responsabilidad civil son siniestros muy largos en el tiempo. Tenemos una media más o menos de 5 años, pero tenemos siniestros que llevan 15 abiertos, sobre todo en el ámbito penal. El civil es mucho más rápido, ¿no? Pero sí que nosotros fomentamos ya desde dentro esas reclamaciones extrajudiciales, intentar evitar la judicialización. Hay un equipo que se encarga de todo lo que son reclamaciones extrajudiciales, estudiarlo y ver si hay responsabilidad junto con nuestros peritos, si existe responsabilidad y con la anuencia de nuestro asegurado, transarlos. Bien, con las condenas no pasa lo mismo. Hay muchas reclamaciones, se han incrementado las reclamaciones, pero tengo que decir que en el ámbito penal el resultado es prácticamente más del 90% de las soluciones y en el ámbito civil no pasa eso. Donde más se estiman las demandas es en el ámbito de la medicina satisfactiva, cirugía plástica principalmente. ¿Civil solo, es decir, hospitales privados, Sí, o también te refieres a sí, los públicos? Estoy hablando de privado porque AMA asegura en gran porcentaje al privado. El seguro de responsabilidad civil, bueno, como sabemos, es en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, establece su obligatoriedad para los médicos que trabajan en la sanidad privada, pero también tienen que tenerlo en la pública, pero nosotros nos dedicamos más al sector privado. Entonces, las condenas, es cierto que los resultados son muy buenos, pero la sensación en el ámbito médico es que yo creo que la reclamación ya forma parte de la profesión, porque en los últimos tiempos, además de fomentado de alguna manera los medios, redes sociales, etcétera, etcétera. Y también, pues bueno, yo creo que el incremento principalmente se debe a una transformación, digamos, de la relación médico-paciente. Se ha pasado del paternalismo a la autonomía con la entrada en vigor de la Ley 41/2002. Pues esa figura de paternalismo médica donde la opinión del médico era sí o sí, no se cuestionaba. Ahora mismo, el derecho del paciente a decidir sobre su salud, sobre los tratamientos a aplicar, tiene mucha importancia, cobra una importancia fundamental y también, pues bueno, es también más crítico a la hora de valorar la actuación del profesional sanitario. Entonces, ¿Y por qué razón crees que por más información o por un cambio cultural también? Es un cambio cultural, pero que también tenemos ahí la ley de autonomía que marca una serie de exigencias. Entonces, la información hay que trasladarla por lo que dice la ley, el artículo 8, ley, regla general, información verbal y escrita en 3 supuestos. Pero yo creo que además de esa transformación de la relación médico-paciente también es el cambio cultural y la exigencia, el nivel cultural del paciente. Cuando ya muchas veces va al médico ya informado, ya sabe muchas cosas que plantea. Sí, lo de Google es increíble. Efectivamente, efectivamente. Bien, y Fernando ya me ha contestado un poco a esta cuestión, pero al resto, y Fernando si quiere añadir algo también, por supuesto, os preguntaría ahora sobre el nivel de aseguramiento. ¿Cómo describiríais el nivel de aseguramiento de la responsabilidad civil profesional en cada una de vuestras profesiones? ¿Quién quiere empezar ahora? Bueno, pues empiezo yo porque además, un poco al hilo de lo que decía antes, respecto al Colegio de Abogados, que quizás no lo expliqué y lo explico ahora. En los abogados también cada uno puede contratar el seguro que quiera. No es a través del Colegio de Abogados como se contratan los seguros. Un poco por matizar lo que decía, cada uno puede contratar y de hecho hay
despachos que tienen su propio despachos y abogados que tienen su propia compañía de seguros. ¿Qué hacen los colegios de abogados, por lo menos aquí en el Consejo de la Abogacía? Los 7. Negocian seguros colectivos, cada uno con su compañía de seguros, con su correduría de seguros, con sus capitales y demás, y a partir de ahí los asegurados, pues bien, si les interesan, los colegiados se adscriben a ese seguro. Hay incluso colegios de abogados que pagan pues, hasta una determinada cantidad. Por ejemplo, el de La Coruña, que es el que conozco mejor, ¿vale? El Colegio de Abogados de La Coruña, hasta 50.000 euros todos los colegiados ejercientes, 2.500 colegiados, tienen cubierto y lo paga el Colegio de Abogados. Hasta 50.000 euros. A partir de 50.000 euros hay unas siguientes capas que cada colegiado pues, va contratando la capa que considere por el capital asegurado, la cobertura que estima. Al margen de eso, lógicamente, todo el mundo es libre de contratar su propio seguro. En ese sentido, creemos, y bueno, por lo que he indagado, porque he preguntado al resto de colegios de abogados, todos más o menos funcionan en la misma línea. Colegios de abogados más pequeñitos, lógicamente no pueden pagar una prima para esos capitales y lo que hacen es pagarlo en la cuota del colegiado correspondiente, lo que es la prima del seguro. Creemos que es un buen sistema porque, lógicamente, se negocian mejores condiciones con las compañías de seguros, puesto que estamos hablando pues eso, de 2.500 colegiados, y que, además, bueno, pues da cierta libertad. Lo comentábamos antes tomando café, por ejemplo, el caso de La Coruña, que es solo hasta 50.000 euros. Evidentemente es un capital muy pequeño, pero por lo menos lo que conseguimos es que todos los colegiados ejercientes de La Coruña tienen un seguro de responsabilidad civil, porque si seguramente no tuviésemos eso, habría muchos abogados pues, que están en el turno de oficio y que llevan un poquito más, que posiblemente no tuviesen un seguro de responsabilidad civil. Así, por lo menos, es cierto que es un capital muy bajo, pero por lo menos tenemos una cobertura. A partir de ahí, el que quiera incrementar las capas, pues lo puede hacer, creo que hasta 2 millones de euros, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, creo que es un buen sistema. Evidentemente, otros colegios más pequeños no pueden atender una prima para 2.500 colegiados con 50.000 euros de cobertura y lo que hacen es pues, una negociación a nivel global y después que cada asegurado contrate directamente la compañía de seguros. Digo, un poco por aclarar cómo funcionamos, porque evidentemente el Colegio de Abogados no se mete en que cada uno pueda contratar el seguro que... Pero bueno, estamos bien cubiertos, creo que es una labor que hacen los colegios de abogados muy buena para sus colegiados. Y lo que sí estamos notando es que cada vez el mercado, un poco al hilo de la charla que tuvimos ayer, es más duro, cada vez hay menos compañías de seguros que se dediquen a este ramo, quedan muy poquitas, están incrementando lógicamente las primas, evidentemente hay más siniestralidad, hay más riesgos, entonces sí que es cierto que hay un poquito más de tensión en eso. Pero bueno, de momento, a día de hoy, pues con unas primas más elevadas de las que teníamos hace 2 o 3 años, pero las coberturas, pues están, las garantías, pues están, creo que todos bastante bien cubiertos. Luciano. Sí, el sistema del Colegio de Economistas es similar al de abogados. Es decir, el colegio no fiscaliza cómo tiene que hacer el seguro. No obstante, a nivel del Consejo General de España hay una cobertura global que todo el mundo se adhiere. Bueno, la parte importante es que se adhieren porque sale mucho mejor económicamente, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay un seguro que cubre solo la auditoría, entonces el que es auditor tiene que cubrirle eso con un mínimo de 500.000 euros. Después, la administración concursal es lo mismo, hay que tener un seguro específico de administrador concursal, es decir, cualquier administrador concursal tiene que, cuando lo nombran en el juzgado, tiene que aportar su póliza de seguros. Y después está la actividad de fiscalización, de informes periciales, etcétera, que también tiene otro seguro. Por eso, cubrir, al final tenemos una cantidad de pólizas de seguro y, claro, la única forma de pagarlas es adhiriéndose al Consejo General que negocia con las compañías. Cada 3 o 4 años aparece una nueva porque seguramente bajará las primas. Al colegio nos mandan siempre, nos mandan una información sobre prácticas, prácticas habituales que debe seguir el asegurado, es decir, el profesional, en este caso el economista, donde aconsejan para pequeños detalles no utilizar la póliza, porque lo único que estamos es encareciendo las pólizas para pagar 3.000 euros de reclamación. Pues es mejor pagarlo, si no utilizar el seguro. El seguro hay que utilizarlo para cosas más serias, ¿no? Más serias. Y bueno, esta es la práctica habitual. Pero tu sensación o tu opinión es que está bien cubierto. Sí, estamos bastante bien. Y en el caso de, porque antes mencionabas a los auditores, a los administradores concursales, a los asesores fiscales, por ejemplo, los que tienen pequeñas gestorías o asesorías y que tienen problemas con clientes,
Le suele cubrir las Sí. reclamaciones, sí, sí. Ahí no hay quejas. Es decir, el colegio no tiene quejas ni en ese sentido, con lo cual la gente se encuentra bien cubierta. Claro, parece que hay buenas noticias desde tu punto de vista. No sé qué pasa con los arquitectos. Bueno, antes nos decías que no teníais información sobre esta cuestión. Efectivamente. No, la única cosa que sí puedo añadir a lo que comentaba antes es que es un sector en el que no hay demasiadas compañías que aseguren nuestro riesgo civil, nuestra responsabilidad civil, porque es muy específica y que a veces una reparación que pueda sustituir, por ejemplo, significa sustituir todas las ventanas de una fachada, tiene unos importes brutales. Entonces, en tiempos, no hace demasiado, había una única compañía de seguros que nos aseguraba, y porque estaba hecha por y para arquitectos, que es ASEMAS. No había nadie que lo hiciera. Después se abrió con la ley del seguro mercado, entraron otras empresas a dar ese servicio, algunas entraron y salieron, porque vieron que no era negocio para ellos, pero no podemos decir cuántos hay en este momento en unas compañías o en otras. ¿Tú dirías que lo normal, lo ordinario es que un arquitecto tenga un seguro de responsabilidad civil? Sí. Tiene que tenerlo por ley, además, con la ley de ordenación de la edificación en la mano. Y nos quedan, por si hablamos de cuantías brutales en las indemnizaciones, nos quedan los médicos. ¿Cómo está la cobertura? Algo también anticipaste, pero bueno, por si quieres matizarlo. Uniendo un poco a lo que decía mi compañero de mesa, bueno, en el ámbito de la responsabilidad civil médica es cierto que sí que ha habido un poco de incertidumbre, de revuelo en los últimos tiempos en el ámbito de los seguros, ¿no? Han desaparecido compañías que llevaban toda la vida asegurando la responsabilidad civil y se han instaurado otras también nuevas, unas han entrado, otras con un tiempo muy corto. Y bueno, nosotros sí que es cierto que nos hemos mantenido durante mucho tiempo, 30 años, pero ¿qué ocurre? Que con principalmente cambios normativos como la ley como el nuevo baremo, donde se aumentan las cuantías reclamadas y las indemnizaciones, pues es un ramo complicado de gestionar. Entonces, los médicos como asegurados pueden hacerlo igual que los abogados, igual que el resto de compañeros, bien en póliza individual, en pólizas colectivas, en consejos de toda España. Nosotros, por ejemplo, tenemos al Consejo General de Veterinarios. En Galicia, pues casi todos son pólizas de colegios de médicos, colectivas de médicos, y después cada uno de esos asegurados lo que hacen es, según las condiciones que ellos necesiten. De capital, lo que nosotros siempre aconsejamos y es fundamental para un médico es que asegure el riesgo que ejerce. Es decir, no es lo mismo una persona que hace cirugía, un médico que hace cirugía todos los días, que el que no hace cirugía y que, por ejemplo, está haciendo medicina de familia, una especialidad en técnica invasiva. ¿Por qué? Porque las reclamaciones son mucho más elevadas. Entonces, sí están bien asegurados, pero recomendamos siempre, sobre todo después de la entrada en vigor del nuevo baremo y de las resoluciones que estamos teniendo de cuantías importantes, que se revisen los capitales, que se revise la actividad, la especialidad declarada en las pólizas. Nos encontramos casos excepcionales, pero hay, y de hecho la semana pasada nos lo encontramos en el departamento, un médico ejerciendo cirugía que estaba asegurado solo en el ámbito de la pública y estaba trabajando en privada. ¿Por qué? Porque la parte burocrática muchas veces nos la dejamos, la olvidamos y los médicos están a su trabajo. Entonces, es cierto que te metes, que a veces te olvidas de revisar esa parte, esa carga administrativa, digamos, ¿no? Pero sí, en general, sí están bien asegurados. Sí, luego hablaremos, si nos da tiempo, porque creo que es una reivindicación casi universal, ¿no? Por parte de la profesión médica que con respecto al baremo, que se haga un baremo distinto y peculiar para la medicina. Sí. Creo que es un tema apasionante, aunque solo en este caso. Pero luego, si nos da tiempo, me gustaría volver a sacarlo. Con respecto a los seguros, y quizá esta pregunta también va más para Juan Antonio y Beatriz por su profesión. ¿Os da la impresión a vosotros, y por supuesto Fernando y Salustiano si quieren intervenir también pueden, de que el hecho de que haya un seguro del demandado, el hecho de que el demandado tenga un seguro es por decirlo así, un incentivo para que el juez le condene? Es decir, puede ser el seguro o en la práctica puede ser el seguro una especie de
maldición a la hora de que puedas tener más probabilidades de ser condenado que si no lo tengas? Yo creo que eso era antes. Yo creo que los jueces ya son, bueno, hay nuevas generaciones de jueces y ya entienden el mundo económico y yo creo que era, si hace 20 años era normal, que tiene seguro que ya estaba condenado, a lo mejor casi no tener seguro. Hoy no es así. Iba a decir exactamente lo mismo y es cierto, pero también es cierto, y ahora voy a abogado, que me entra un cliente que que quiere reclamar a un profesional, que sea, evidentemente lo primero que hacemos el abogado es buscar la compañía de seguros. O sea, quiero decir, es cierto lo que dices, Solsteno, pero es cierto que, lógicamente, lo que nosotros, abogados, si vas a lo práctico, como reclamante, ¿vale? Ahora estoy como reclamante, lo que quieres es que tu cliente cobre y la forma más fácil, más cómoda, más rápida de cobrar normalmente es que haya una compañía de seguros. Pero entiendo Eso que es duda. porque es quien tiene dinero seguro para pagar, no porque tengas más probabilidades. No, y por comodidad. Un poco lo que decía antes Beatriz, que la verdad me sorprendió el tema de las reclamaciones, que solo hay 20% amistosas. No lo entiendo. O sea, no me... Sí, en la profesión médica, en médicos. Si cambiamos de profesión, por ejemplo, veterinario, se invertiría la cifra. Porque, lógicamente, un abogado, cualquiera, yo creo, lo primero que haces es estudiar el caso, ves que es viable, presentas la reclamación contra el responsable y le requieres para que te dé los datos de su compañía de seguros. A continuación, reclamas a la compañía de seguros y, bueno, lógicamente, si no hay solución amistosa y ves viable, presentas la demanda. Antes de eso me parece un poco, no sé, sorprendente, ¿no? Cuando menos. Y esa es la realidad. Un poco al hilo de antes y uniendo, se han incrementado las reclamaciones bastante y se van a incrementar, yo lo tengo claro, en una sociedad moderna se tiene que reclamar. No quiere decir eso, y también lo dijo Beatriz, que estén incrementándose las condenas, en absoluto. La legislación, lo dijo antes el profesor, y el ámbito jurídico es el mismo, que es la responsabilidad por culpa, por lo menos en el ámbito, y cuando hay culpa, pues, lógicamente hay condena, si no hay culpa no hay condena. Y eso también, porque hay mucha reclamación, pues un poco, digamos, insostenible. O sea, porque además, por ejemplo, en nuestro ámbito, el hecho de perder un juicio, como todos sabemos, no quiere decir que haya responsabilidad del abogado. Eso no es así. Evidentemente, cuando se presenta una demanda, uno gana y uno pierde. Con lo cual, no de una contienda judicial sale una responsabilidad de uno de los dos abogados. Es que sería el colmo. Es cuando se pierde como consecuencia de una actuación negligente o culposa. Entonces, bueno, creo, como dijo perfectamente, hace años sí había compañía de seguros, era más fácil condena, hoy en día no. Hoy en día la responsabilidad es independientemente de la compañía de seguros. Hay a veces que hay acción directa contra la compañía de seguros y otras veces no. A veces se demanda solo al asegurado, interviene el abogado de la compañía de seguros. Todos sabemos quién está detrás del asegurado, porque ya al ver al abogado ya sabéis quién está detrás muchas veces. Entonces, quiero decir que no, que hoy en día no es una razón para condenar o no a un profesional. Si queréis añadir algo. Bueno, a ver, yo creo, estoy totalmente de acuerdo. Creo que el seguro de responsabilidad civil, bueno, en el caso de los médicos, que puede tener un efecto llamada, bueno, podría tenerlo, pero creo que igualmente, como decía José Antonio, en el ámbito médico lo primero que hace es cierto, el reclamante supone una garantía, un seguro supone una garantía, entonces todos tienen que tener seguro. ¿Qué hace? Siempre unas diligencias preliminares donde se solicita la póliza. Eso es lo primero. ¿Para qué? Pues para conocer principalmente el capital. Y en función del capital, porque nosotros vemos cuando aportamos esa póliza al juzgado, vemos que muchas veces se inicia la reclamación por el límite del capital y dices, pero vamos a ver, si antes en reclamación extrajudicial me habías dicho que 300 y ahora me dices que 200. ¿Cómo has subido hasta aquí? ¿Por qué? Porque tienes ya la póliza. Entonces, ¿qué? Un cierto efecto llamada, bueno, pero indudablemente el seguro de responsabilidad civil es una garantía tanto para el reclamante, para el paciente, en este caso usuario de la sanidad, como para el propio profesional sanitario para que trabaje con tranquilidad. Lo digo porque hubo, no ahora obviamente, pero sí hace unos años, incluso en las propias sentencias, y no de cualquier juzgado, en el Tribunal Supremo, se decía, es que además tiene seguro. No ocultaban la influencia de la institución del seguro en su decisión. Sí. Pero es bueno, lógicamente, que eso haya cambiado porque no tenía mucho sentido. Os pediría ahora, también, pues porque creo que ilustra bastante bien el estado de la cuestión en cada profesión, si podíais mencionarme pues, el caso prototípico de generador de responsabilidad civil de un médico, de un abogado, de un arquitecto, de un economista o de alguna de estas disciplinas a las que se dedican los economistas,
que sepáis que es de los que normalmente dan lugar a una condena. He dicho que las condenas son las mismas. Bueno, pues, ¿cuáles son los casos prototípicos en los que nos encontramos con condenas? En abogados hay uno prácticamente, que es el transcurso de los plazos. El transcurso de los plazos, sean plazos procesales, porque se te pasa un plazo para recurrir, sean plazos de una caducidad o de una prescripción de una acción. De hecho, no hay más. ¿Por qué? Porque imaginémonos que presentas una demanda y te equivocas en el demandado. Demandas a Pepito Pérez y resulta que a quien tenías que demandar a Antonio Fernández. Si no te pasa el plazo, si no te transcurre el plazo, desistes de esa demanda o se desiste más demanda y vuelves a presentar una demanda. A lo mejor podrás tener la reclamación de las costas o de los gastos de ese primer procedimiento, pero la acción sigue viva. Con lo cual, el único caso, es que prácticamente no hay más, son los transcursos de los plazos. Y además ahí, bueno, pues es cierto que ahí es donde realmente se están incrementando las reclamaciones. ¿Por qué? Porque cada vez son más complicados, cada vez los volúmenes de trabajo son mayores, las fuentes en que te llegan las nuevas tecnologías. Claro, que te llega una notificación por correo electrónico, lo ves en el móvil, lo borras sin querer, por poner un ejemplo, y se te ha pasado el plazo. Las notificaciones por LESNET, que te equivocas de juzgado a la hora de remitirlo, o sea, quiero decir, todas esas cosas cada vez van a más y siempre es por lo mismo, transcursos de los plazos. Cuando concurre abogado y procurador, en el transcurso del plazo, ¿cómo suelen, por curiosidad? Por curiosidad, normalmente la responsabilidad suele ser solidaria en ese caso y de hecho son muchas las reclamaciones en las que se demanda abogado y procurador. Porque lógicamente, y aquí es un poco sí, por curiosidad hay un caso, pues el caso del día a día, ¿no? Llega una sentencia, la sentencia se pierde, se le notifica al cliente, pues normalmente si es un cliente de confianza por teléfono, se le manda un correo electrónico y demás, bueno, no se llega a un acuerdo, no se recurre, por la razón que sea, porque no se recibe la instrucción de recurrir, porque crees que le has explicado bien que no se debe recurrir y después el cliente se entera de que no se ha recurrido esa sentencia y te presenta la reclamación. Ese es un caso bastante típico, ¿no? De hecho, bueno, pues cada vez opera más en el mundo jurídico un poco lo que ya hace años que viene operando en el mundo de la responsabilidad civil médica, que es la actuación defensiva. Voy a recurrir por si acaso, por ejemplo, en el turno de oficio, eso es un poco hasta un problema, ¿no? Porque en el turno de oficio se llega siempre hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque sabes que si no llegas hasta las últimas consecuencias, ese cliente, además es del turno de oficio, te va a reclamar. De hecho, pues en los colegios siempre animamos, ya sé que esto habría que solucionarlo, porque además eso supone una carga de trabajo para los juzgados brutales y muchas veces con reclamaciones absolutamente inconsistentes, pero ahí el abogado lo que está haciendo es una actuación defensiva porque si no la reclamación le va a venir a él por no haber recurrido a esa sentencia, incluso por no haber presentado una demanda que ve absolutamente insostenible, pero que el cliente, pues, por turno de oficio lo mismo. Entonces, en ese caso, normalmente se demanda a abogado y procurador, porque aquí se olvida muchas veces que el procurador tiene obligación estatutaria de notificar todo el procurador, que muchas veces la gente no sabe. La figura que ocupa es el representante del cliente ante la jurisdicción. Entonces, es obligatorio que notifique al cliente. Y ya solo por el hecho de no notificarle, que no lo hacen nunca o casi nunca, porque a quien notifican es al abogado, ya son responsables. Eso ya es jurisprudencia prácticamente unánime. Y bueno, es cierto que un poco la actuación no suele ser así, pero tienen que ser conscientes de que deben notificar al cliente. Y normalmente, pues si no han notificado al cliente y no se ha recurrido a esa sentencia y el abogado deja transcurrir el plazo, después entraremos, que creo que lo tienes preparado, el tema de la pérdida de oportunidad, porque eso no quiere decir que tú tengas que responder, tiempo, también alvaremos, que tengas que responder al 100% de esa reclamación, pero lógicamente la responsabilidad pues está más que cantada. Solucionar un caso prototípico. No, el caso claro es el de cuando hay un tema de auditoría, ¿no? La auditoría ya es una cuestión, el auditor ya es un fedatario público, aunque no es notario, pero es un fedatario público, entonces ya se entiende que es una falta grave. Normalmente, bueno, está el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que aparte de emitir normas técnicas, tiene una labor de supervisión y hace controles esporádicos, continuos, entonces un porcentaje superior, no sé, pero o sea, al 50% siempre suele haber sanciones de tipo administrativo, inhabilitación, multas, etc. Claro, cuando te sancionan vía administrativa, pues posiblemente haya después una reclamación de tipo judicial, porque ya hay algún acreedor afectado, un banco, etcétera, etcétera.
Entonces, eso, sí, ya sabemos que el tema de auditoría es una profesión de mucho riesgo, con crisis económicas mucho más, y hay un gap de expectativas. Es decir, el ciudadano de a pie no entiende lo que es el informe de auditoría. El informe de auditoría dice que hay una imagen fiel, que las cuentas anuales han sido aprobadas y representan la imagen fiel de la empresa, si es que no tiene salvedades, pero eso no es una patente de corso para yo coger y meter 1 millón de euros en esa empresa. Es decir, la viabilidad futura de la empresa está sometida a otra serie de cosas. El auditor no ha dicho que hay una incertidumbre sobre su futuro, pero tampoco está diciendo que esa empresa me va a dar muchos beneficios. Entonces, hay un gap de expectativas, el famoso, no se sabe muy bien, es decir, hasta dónde llega el informe de auditoría. Nosotros lo sabemos. Por eso, para tomar decisiones empresariales, no solo para el informe de auditoría, hay otro tipo de informes de información no financiera, otros tipos de evaluación, etcétera, etcétera, que deben acompañar las decisiones de inversión que hacen los ciudadanos. Ciertamente es un clásico el tercer inversor que demanda al auditor porque, fiado en su informe, puso dinero en una empresa que después era un desastre. Un desastre. Pues, ¿verdad? Hombre, evidentemente hay auditores que hacen su trabajo irregular, no llegan, porque es un trabajo difícil, ¿no? Pero siempre yo le echo la culpa siempre al administrador de la empresa, que ha metido fraudes y que no se han podido detectar porque era muy difícil detectarlos. Por eso la auditoría es el área de riesgo absoluto. Claro, muy bien. Y en arquitectura, aquí yo creo que lo tenéis más difícil igual para elegir uno. Lo mismo que decía antes, pero seguramente después Alicia en la siguiente mesa redonda, desde el punto de vista de ASEMAS, puede darnos algún dato, si los tiene, que no lo sé. Pero desde luego desde el colegio no los tenemos. Yo puedo dar mi percepción, claro, mi percepción en los juzgados. Básicamente las reclamaciones es lo que más visible es, y lo creo que lo que entendemos todos, humedades y grietas. Si hay una grieta, pues ya esta casa está mal hecha y se va a caer. Y vamos a reclamar. ¿Y es más contra el arquitecto director de obra en ese caso o contra el proyectista? ¿Que suelen ser más defectos del proyecto? Es un poco... dices la causa. Si la causa es de defecto del proyecto... Sí, claro, porque hay que elegir a quién demandas. ¿Quién es el Hay que condenado todos, normalmente? pim, pam, pum. Sí, pero eso sale caro, porque si absuelven a unos, luego tienes que pagar las costas. Efectivamente. Pero bueno, normalmente las grietas suelen ser temas de ejecución. Las humedades muchas veces depende de si es un puente térmico, puede ser un tema de proyecto, puede ser de ejecución, de que no se ha hecho con la suficiente seriedad la limpieza de la cámara de aire y se transmite la temperatura del exterior al interior. En cada caso es un mundo. No hay una única receta para todas ellas. No. Es una decisión muy complicada de abogado cuando te planteas como demandante a quién demanda. Sí, y la pregunta que le acabo de hacer así, además, en general, es imposible. Es relativamente complicado. Incluso en un caso concreto es imposible. Es imposible. Exacto, sí. Beatriz. Sí, pues en nuestro caso, Seguro. la ausencia de efectos en la información siempre, en la mayoría de los casos, se alega, en el 70% de las reclamaciones se alega la ausencia de efecto de información, que no quiere decir que siempre se produzca. Y además es que yo creo que ya de manera sistemática muchas veces se alega por los abogados contrarios, que es cierto que en algunos casos no se ha llegado a informar o no se ha informado al 100%, pero hay muchos otros casos en que sí se ha trasladado la información y el problema es que no se ha registrado esa información. Es decir, que no queda registrada en la historia clínica o igual el documento de consentimiento informado no se ha quedado con copia, entonces ese valor probatorio que tiene un juicio es imposible de poder ponerlo delante del juez y que examine que efectivamente esa información se ha trasladado, porque es impensable que en determinadas cirugías, como en casos concretos que tenemos, cirugía lumbar, todos sabemos los riesgos que tiene, que no aparece el consentimiento, no hay consentimiento. Gracias a Dios yo creo que ya los médicos cada vez son más conscientes de esa obligación que tienen, ¿no? de informar. Seguido después de los errores diagnósticos, retrasos diagnósticos y después va también en función de las especialidades. La especialidad más reclamada es la ginecología y obstetricia, todo lo que deriva de los partos, daños cerebrales, seguido de cirugía plástica. Es más de frecuencia que de grandes cuantías, pero también como segunda especialidad, y de la cirugía traumatológica. Ya que has mencionado el consentimiento informado y la información, te preguntaría,
ahora voy a haceros preguntas así peculiares o Sí. propias de la responsabilidad civil que se aplica a los profesionales. ¿Crees que los profesionales de la medicina, por regla general, informan bien? Y informan bien y además guardan suficientes pruebas de que han informado bien. Que informan bien, sí. Que informan bien y que en general los pacientes están informados, sí. La ley establece, como decía antes, la información tiene que ser verbal de manera general, pero hay 3 supuestos: intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos terapéuticos invasores y todos aquellos que puedan tener especial relevancia en la salud del paciente. Entonces, informar, yo entiendo que sí, y además en el día a día vemos que están informados, pero no puedo decir lo mismo de las anotaciones en las historias clínicas. Cuesta mucho el que se anote, y muchas veces las condenas son como consecuencia. Tú lees algunas sentencias. Pero una anotación del tipo informado el paciente, ¿crees que es suficiente? Porque estaba recordando un caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de hace un par de meses, en el que se ventilaba un asunto en el que justo la información, la prueba que había era que el médico había anotado en el historial clínico informado a la familia o informado al paciente. No sí, recuerdo. es que efectivamente, es que el documento de consentimiento informado de por sí, entregado así sin una información previa, no sirve para nada. Vale como prueba, pero realmente lo que tienes que trasladar es esa información verbal, que si está registrado en la historia clínica se puede alegar, y es cierto que la mayoría de los tribunales le dan validez, porque tú lo que tienes que probar es que, todo el mundo piensa que es el documento de consentimiento informado, no es así. El proceso de información tiene que estar a lo largo de todo el proceso asistencial, por todos los participantes en esa asistencia, no solo el médico. Evidentemente, el médico es el que tiene que, porque tiene una relación más directa, pero todo el personal tiene que informar de cada actuación y además en cada acto médico que se va a realizar. No solo me he hecho una cirugía hace 2 años y ahora ya me vale el consentimiento anterior. No, el consentimiento digamos que es la prueba, lo que tiene es el valor probatorio, pero sin una información verbal previa no vale. Y una pregunta que es relevante ahora, ¿no? Creo, pero que tiene que ver con el consentimiento informado, pero no con la responsabilidad médica. Con la vacunación del COVID-19, ¿crees que estábamos todos suficientemente informados con lo que salía en los medios públicos y lo que pudimos ver? Menuda pregunta. Ya lo veremos. Ya lo veremos, efectivamente. Ya lo veremos. Yo voy a dar mi opinión. Claro. Yo voy a dar mi opinión. Claro. A ver, todo ha sido excepcional. Ha sido excepcional la enfermedad, una enfermedad nueva, la creación de las vacunas, la inoculación de esas vacunas. Yo creo que desde el punto de vista médico y desde el punto de vista jurídico del consentimiento informado, para mí existía información verbal. Lo que priorizábamos y lo que priorizaban los médicos y todos los profesionales sanitarios era el bien de los pacientes y la prioridad era evitar que continuara la pandemia. Entonces, que era inviable un consentimiento informado por escrito en todos los casos cada vez que te pones una vacuna. Pacientes que tenían determinadas patologías... Está claro que no la hay con ninguna vacuna, ¿no? Es que no la hay con ninguna vacuna. Es que el proceso de vacunación, vacunación infantil, no se firma consentimiento informado. ¿Sabes qué riesgos existen? Es más, cuando estamos hablando de una enfermedad nueva que no conoces, ni conocen, ni conocían cuáles eran los efectos más inmediatos, bueno, pues parece ser que en el plazo de 3 meses es cuando serían los más graves, ¿no? Pero que estamos ante un virus desconocido, una enfermedad desconocida y que yo creo que han actuado de manera sobresaliente, trasladando la información como se pudo trasladar. No sé, mi opinión, aunque no estoy aquí yo para opinar, creo que estábamos más informados con esa vacuna que con ninguna otra de toda la historia de la vacunación individual nuestra y probablemente del país, pero bueno. Efectivamente, sí. Para no agobiarte más. Te voy a preguntar, porque otra cosa que has mencionado, que es el problema del juicio dentro del juicio, de la pérdida de oportunidad, que lo has mencionado así de pasada. El juicio dentro del juicio es la doctrina que utiliza el Tribunal Supremo para determinar si el abogado es responsable o no. ¿Qué te parece esa doctrina o cómo valoras estos casos? Ya que lo has mencionado antes, si puedes desarrollar un poco más, creo que es interesante. Sí, claro, yo entiendo, bueno, un poco, por si alguien no sabe un poco lo que es esta teoría, lógicamente lo que hablábamos antes. Vamos a poner un caso muy, muy sencillo y estamos en el mundo del seguro, pues un accidente de tráfico, un lesionado, tiene unas lesiones y le encomienda la reclamación a un abogado.
El abogado se le traspapela el asunto, le transcurre el plazo de 1 año que hay en caso de lesiones desde el alta para reclamar a la compañía de seguros, le prescribe. Lógicamente es un caso evidente de responsabilidad. No hay duda alguna de que el abogado es responsable de esa actuación y, por tanto, el cliente le reclamará responsabilidad profesional, responsabilidad civil profesional. Claro, vamos a poner, o lo voy a poner más claro todavía. Presenta la demanda, reclama 30.000 euros por las lesiones que ha sufrido y resulta que, como le ha transcurrido el plazo, desestima la demanda por prescripción. ¿Vale? Entonces, el cliente dice, bueno, te ha prescrito a ti porque tú tenías toda la documentación, te reclamo a ti los 30.000 euros que no he cobrado de la compañía de seguros puesto que te ha transcurrido el plazo para presentar la demanda. Pues no es así. Habrá que valorar si realmente le correspondían esos 30.000 euros. Entonces, eso es lo que es la pérdida de oportunidad. Yo te demando a ti, abogado, porque has presentado una demanda de 30.000 euros y han desestimado por prescripción, te reclamo los 30.000 euros y dentro de ese juicio se valorará la indemnización que realmente le correspondería. Serían 30.000, 20.000 o 10.000. Entonces, al margen de discutir la responsabilidad del propio abogado por el transcurso del plazo, que se puede discutir o no, tendremos que valorar, tendrán que ir los peritos médicos a ver la indemnización que corresponde, etcétera, etcétera. Eso es lo que es la pérdida de oportunidad, que es la doctrina consolidada en todo este tipo de responsabilidades. También pasa incluso en la médica, también mucho, la pérdida de oportunidad también en la responsabilidad civil médica se utiliza mucho, pues en los temas de enfermedades pues, que son prácticamente incurables. A lo mejor hay un error de diagnóstico, un error de tratamiento, pero era una enfermedad que a lo mejor, en cualquier caso, iba a llevar a las consecuencias finales que resultaron. Entonces, lógicamente, lo que se valora es así. Claro, que la condena, en ambos casos hay negligencia, y negligencia Claro. del abogado por no presentar el recurso y negligencia del médico por, vamos a asumir que es así, por hacer un diagnóstico erróneo. Pero la cuestión siguiente es, ¿ese diagnóstico erróneo es lo que ha provocado la lesión del paciente? ¿Esa falta de presentación de la demanda es lo que ha provocado que haya perdido el juicio? ¿O es que el juicio estaba perdido desde el principio, es que el paciente no tenía ninguna esperanza? Exacto. Entonces, se tiene que discutir dentro del propio juicio. Primero la responsabilidad del profesional y después la valoración del perjuicio real. Claro, esto lo hace el propio juez. Sí, sí, sí. De hecho, es así. Pues, el caso que ponía, por ejemplo, de que tienes que volver a discutir la indemnización que correspondería en ese caso. Por ejemplo, estoy hablando de una indemnización de lesiones. En la indemnización de lesiones se puede discutir desde la propia responsabilidad, pongamos que era absolutamente responsable del siniestro, un tema de culpa exclusiva de la víctima. Pues va a ser cero también, aunque te haya prescrito a ti. Claro. Si era culpa del lesionado, pues no va a cobrar nada, aunque el abogado le prescribiese el asunto. Voy a hacer una pregunta más de estas particulares. Una Salustiano, otra Fernando, y luego abrimos un turno para que haga preguntas el público. En el caso tuyo, Salustiano, otra cosa que salió durante tus intervenciones es la naturaleza de los informes o de los dictámenes o de las opiniones basadas en la ciencia económica. Claro, en los últimos tiempos en España los informes de economistas, que eran una cosa bastante anecdótica, pues hace igual 30 años, se han convertido en una pieza fundamental en un montón de tipos. El derecho de la competencia, demandas contra bancos. Hay un informe de un economista. Claro. O 5. Cuando un economista hace un informe de este tipo, ¿de qué es de lo que le está informando al juez? ¿O qué es los resultados de ese informe? ¿Qué son? ¿Son probabilidades? ¿Deberían expresarse en términos de probabilidades? ¿Qué tipo de certezas aporta un juez un informe económico? Sí. La evidencia absoluta no existe en economía, ¿no? Todo eso, ¿no? Tanto en auditoría como otro tipo vamos a una evidencia razonable, es decir, que sea adecuada y justa. Es decir, y eso ahí juegas con un porcentaje. Claro, la mentalidad del juez, si dices esto no es el 100%, no puedo utilizar esa prueba. Pero para eso, bueno, hay varios peritos, tiene que ver la tendencia y evidentemente en economía no podemos trabajar con un 100% de probabilidades. Con lo cual, para eso está la econometría, que es una rama de la economía que ha tenido muchos premios Nobel, sobre todo americanos, donde son más matemáticos que economistas. Hacen modelos de simulación y llegan a conclusiones. Un mercado se comporta, porque históricamente se comportó de una forma, esto se comportaría en los años siguientes de esta forma. Es decir, estás hablando del futuro. Es decir, ahí ya se están haciendo predicciones, se están haciendo estimaciones que valen mucho para evaluar el lucro cesante, que es una actividad que se reclama mucho. Es decir,
bueno, el colegio llaman y dicen, no, la compañía de seguros solo me quiere dar 10.000 euros y estuve cerrado 3 meses por culpa de una avería. Y entonces hay que hacer un perito, hace el informe y evalúa que ese lucro cesante son 10.000 y son 20.000. Bueno, pues se lo reclama la compañía y tal. Entonces, es decir, nosotros trabajamos con modelos de estimación que tienen una base científica. Lo difícil es, evidentemente, que lo entienda el juez, ¿no? O sea, yo hace muchos años, bueno, muchos no, bueno, hace el famoso Prestige, me encargó la Consejería de Industria hacer una evaluación de los daños causados a una serie de... Entonces ahí se utilizaron modelos econométricos, modelos de simulación, tal. Bueno, y recuerdo que en el juicio era un follón porque estaba el del FIDA, que era la compañía de seguros internacional, que bajo un concepto decía, eso es ciencia ficción, no sé, tal, que quería tumbarlo, y no lo tumbó, que al final el juez evaluó la pérdida económica en base a esos informes. Con lo cual, yo creo que están sirviendo los informes están sirviendo a los propios jueces para darse cuenta de que la valoración de la prueba no se puede basar en certezas, sino en probabilidad. En el 2003 dejó de funcionar una serie de empresas, estuvieron 6 años o 5 años sin funcionar, pues se ha evaluado un lucro cesante que hay que demostrarlo. Entonces, eso es lo que hace la ciencia económica. No, yo creo que está ayudando. Está ayudando mucho, evidentemente. Es que si no, claro, si no hay hecho real, entonces no podrías nunca reclamar. Porque... Jamás. Y ya te pido concisión para dar tiempo un poco al público. Una duda que siempre tenemos, pues los que hemos tenido ocasión de llevar asuntos sobre construcción, es por qué los arquitectos son tan reacios a dejar pruebas escritas de lo que se hace en la obra. Porque, claro, al final los asuntos sobre construcción, sobre responsabilidad de arquitectos, están basados en las pruebas de lo sucedido en la obra. Tú vas a pedir un libro de órdenes, que supuestamente es el documento oficial donde está lo que ha pasado en la obra, y normalmente no tiene ni una sola anotación. Normalmente, digo, en mi experiencia, con la relevancia estadística que tenga. Y luego tienes que irte a correos electrónicos, pero hay una cierta reticencia de los profesionales que luego conduce, yo creo que es negativa para ellos. ¿Por qué crees que existe? Pues la verdad es que no lo sé. En la práctica, supuestamente el libro de órdenes tenía, porque ahora es electrónico, tenía que estar en la caseta de obra. Entonces vas a la obra, llegas con prisa, llegas tarde, te tienes que ir, se acaba la luz y lo último que piensas es entrar en la caseta de obra para ponerte a escribir lo que has estado viendo. Supongo que es una cuestión puramente práctica. Realmente no sé lo que puede pasar en cada caso. A mí me ha pasado eso muchas veces, que tienes muy pocas ganas y tienes que forzarte, obligarte a escribir algo. Y dices, no hay problemas, ¿para qué voy a perder el tiempo ahora? Llevo todo el día fuera de casa con los pies llenos de barro, vamos a resolverlo. Lo que te suelen decir es, ay, la próxima obra que lleve y lo voy a anotar todo ahora ya, después de este lío. Bueno, me quedan 5 minutos y no habéis intervenido por ahora aquí o en casa, por supuesto, en streaming. Os quiero dar la oportunidad de hacerlo. Si no, sigo yo, que puedo seguir mucho tiempo. Julián, por favor. Tenemos un micrófono para... Bego, ¿se lo puedes...? Está allí. Es que no sé si registraría la pregunta. Vale, si no la podía repetir yo también, pero bueno, mejor así. Gracias, Bego. Hola, buenos días. Os quería hacer una pregunta que tenía reservada para la mesa de aseguradores a continuación, pero creo que es muy relevante vuestra opinión y vuestra valoración. En determinados colectivos es muy frecuente que el reclamante sea cliente del profesional que sufre la reclamación y en muchos casos, digamos, ese reclamante puede tener una relación habitual con el profesional. Estoy pensando más en casos de arquitectos o de auditores donde un cliente tuyo te reclama y esto te coloca en una situación potencial de conflicto de intereses, porque por un lado tienes la obligación de negar responsabilidad y de colaborar con la compañía de seguros en defenderte y lleva a un extremo en invitarle al que te reclama que ahí tiene los juzgados y que te puede reclamar en un juzgado, pero a la vez, como es tu cliente, estás deseando o favoreciendo que la compañía llegara a un acuerdo y cerrar la reclamación
digamos, a satisfacción de tu cliente, que es el reclamante. Esto os crea, la pregunta que os quiero hacer es, ¿cómo gestionáis estas situaciones de conflicto? ¿Qué perspectiva tenéis de cómo se comporta el seguro cuando os encontréis entre la espada y la pared, porque el que os reclama, vosotros tenéis interés en que se cierre la reclamación cuanto antes y bien? Es que si ha habido un motivo real para esa reclamación y es un cliente que piensa seguir manteniendo, pues yo creo que lo correcto sería reconocer, mira, me he equivocado hasta aquí, soy parcialmente culpable, seguramente a lo mejor no de todo lo que te dice tu abogado, pero podemos arreglarlo. Si puede ser extrajudicialmente, pues mucho mejor y tiramos para adelante. Yo creo que sería la solución más razonable. Eso se lo puedes decir a tu aseguradora, pero ante el que te reclama tienes la obligación de no reconocer responsabilidad y tu aseguradora la posibilidad de decir que te demande y te defiendo. Oye, yo no sé, yo quizá por ser perito tengo muy claro que no como demandado, sino como perito de la parte demandada, por ejemplo, tengo que decir la verdad. No tengo que negar la responsabilidad si veo que la hay. Según la ley de enjuiciamiento civil, desde la última versión, los peritos, que bueno, se aplica supletoriamente en el resto de jurisdicciones, el perito son los ojos del juez. No hay perito de parte, como tal. Entonces, no entiendo yo que la obligación sea negar la responsabilidad. ¿Y el seguro responde bien en esos casos de potencial conflicto de intereses? Eso te lo dirán en la siguiente mesa, quizá. Sí, yo por ampliar un poco, evidentemente es el conflicto habitual, pero bueno, normalmente, y hablo también, bueno, aquí tengo conocimiento también un poco por la profesión y como miembro del Colegio de Abogados, normalmente los profesionales, cuando han cometido un error lo asumen, y parte de la compañía de seguros tiene que ser así. Me ha pasado esto, me ha transcurrido este plazo y asumo la responsabilidad. Otra cosa es lo que decida la compañía de seguros. Y viceversa, si no hay responsabilidad, se manifiesta que no lo hay. Normalmente hay casos, y como todo la picaresca es infinita, pero la mayoría de los casos son así. Y la compañía de seguros, todos sabemos lo que dice el artículo 74 de la Ley de Contrato de Seguros, y normalmente, bueno, pues sabemos que quien decide finalmente es quien va a pagar, que es la compañía de seguros. Y bueno, las compañías de seguros normalmente, si el asegurado asume la responsabilidad, pongamos en un siniestro de auto, que es habitual, si yo asumo que soy responsable, la compañía de seguros paga. Y en estos casos, pues también otra cosa será después discutir la indemnización y demás, pero no es un conflicto muy habitual. Tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta del exterior. De sí, streaming. se la formulan a Juan Antonio. Le dicen, tengo un cliente abogado que le reclama a un cliente del despacho con el argumento que le ha presentado una demanda temeraria. ¿Qué le parece esta casuística? Pues hombre, es una casuística complicada, porque una demanda temeraria, lo normal es que el cliente dé autorización para ella y dé un poder para ello y sea conocedor de esa demanda. O sea, no lo sé, habrá de todo en esta vida, pero a mí no se me ocurre. O sea, el encargo profesional ha sido para eso, para presentar esa demanda temeraria. Bueno, pues lógicamente, ¿por qué es temeraria? O sea, quiero decir, habrá que verlo y habrá que ver cómo se presentó, pero lo normal es que entre dentro del contrato por el que el encargo profesional que tienes, la presentación de esa demanda. De demandas temerarias hay muchas, pero normalmente los clientes son conocedores de ellas. Bueno, pues muchas gracias por supuesto a Salustiano, a Juan Antonio, a Fernando y a Beatriz por estar hoy conmigo. Muchas gracias a ustedes por su atención y doy paso a la siguiente mesa porque se me acabó el tiempo.